Más gloria para Dios. Bien, hermano, de una manera muy especial, los saludo a todos ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y también a los que están conectados a través de las redes sociales. Sabemos que la presencia de Dios siempre es con nosotros. Amén. Bien, hermano, vamos a hacer la voluntad de Dios en esta noche. Estamos aquí como vasos útiles en su presencia, amén. Y si alguien conoce la necesidad de cada uno de nosotros, se llama Jesús. Y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Tenga la bondad de colocarse en pie y vamos a leer en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, vamos a leer del verso 7 al verso 12. Por cierto, bastantes porciones de la Biblia conocidas por ustedes, los lectores de la palabra de Dios, pero yo sé que Dios tiene algo nuevo que decirnos cada día. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, del verso 7 hasta el 12, dice de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente la detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Oremos para que el Señor nos hable en esta noche. Señor Jesús, de una manera muy especial te damos gracias por tu palabra, la cual nos ha permitido participar en esta noche. Y tú que conoces, Dios, nuestros pensamientos y la necesidad que hay en cada uno de nosotros, te pido, Dios, que seas usando mi vida y habla conforme, Dios, a esa necesidad de este pueblo tan necesitado de ti, Dios. Porque estamos aquí, Señor Jesús, con un gran propósito de irnos al cielo. Permite, Dios, que tengamos el entendimiento abierto y podamos comprender lo que tú quieres decirnos, Señor, a través de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad de poder escuchar tu voz. Aleluya, Jesús. Démosle gloria a Dios. Démosle más gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El misterio de la iniquidad. Amén. Es lo que en esta noche quiero hablar, y yo creo que vamos a hacer énfasis sobre todo en la palabra iniquidad. Según el diccionario, esta palabra se puede definir como la maldad, como pecado, transgresión o rebelión. Precisamente en el principio de todas las cosas, vemos que Dios se tomó su tiempo, y nosotros lo hemos leído en el libro de Génesis en el capítulo 1, cómo Dios se toma aproximadamente 7 días para hacer todo lo que hoy nosotros podemos apreciar. Pero hay que analizar algo. Cuando hablamos de la iniquidad, estamos hablando de un pecado que se cometió, de una infracción. Y cuando Dios se toma su tiempo para hacer todo lo que nosotros hoy llamamos como mundo, vemos que dentro de aquella jerarquía celestial en la cual Él había creado, se produjo una gran rebelión en el cielo. Y todos nosotros sabemos de que
esa rebelión que se produjo en el cielo fue producto precisamente de uno de aquellos ángeles que hacían parte de aquellas huestes celestiales que Dios había creado. Y esta rebelión hizo que ese ángel que Dios lo había colocado en lugares de privilegio fuera destronado de ese lugar, fuera arrojado a la misma tierra. Y no solo él fue arrojado a la misma tierra, sino que muchos de estos ángeles siguieron a este inicuo que hoy llamamos diablo y Satanás. Y precisamente cuando hablamos el misterio de la iniquidad, nos estamos refiriendo al espíritu o al poder de este enemigo que opera en el hombre. Y a través de la historia podemos mirar que precisamente esa fue la razón por la cual el hombre tuvo la caída en el huerto del Edén. Porque si nosotros podemos apreciar, como dice la palabra de Dios, claramente, libro de Génesis en el capítulo 2, del verso 16 al verso 17, dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Podríamos decirte que el hombre en ese momento estaba siendo puesto a prueba. A pesar de que Dios había creado todas las cosas para su propio beneficio, había algo que el hombre debía guardar en su corazón y había respetar, porque Dios lo había establecido así. Ese árbol que estaba en medio del huerto, en el cual se encontraban todos los secretos de la humanidad, el hombre no podía ni siquiera tocarlo, y mucho menos comer de su fruto. Pero ¿qué es lo que podemos encontrar en este mismo libro, Génesis, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 6, dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto es lo triste de esta historia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Y todos, si continuamos la lectura de este capítulo 3, allí podemos mirar que esta desobediencia del hombre le causó prácticamente la destronada de ese lugar de privilegio que Dios le había colocado. ¿Por qué sucedió esto? Precisamente porque la iniquidad se introdujo en el corazón del hombre. Porque el hombre fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, de que el hombre no conocía el pecado, no conocía algo contrario a la santidad, no conocía algo contrario a vivir una vida limpia y pura delante de Dios. Tanto así que dice la palabra de Dios que era tal grado de santidad que Dios había hecho al hombre, que Dios hablaba cara a cara con él. Y ese precisamente es el trabajo del enemigo: hacer que el hombre se aleje de Dios, hacer que el hombre pierda ese gran privilegio de tener una relación directa con Dios. Cuando la iniquidad se siembra en el corazón del hombre, entonces ahí comienza a contaminarse y a alejarse de Dios. Eso precisamente es lo que encontramos a lo largo de la Biblia, en toda la historia de la Biblia, que cuando el hombre peca, automáticamente, de una manera progresiva, se fue alejando de Dios.
Y lo triste de esto es pensar de que cada vez que el hombre cometía una desobediencia o pecado por causa de la iniquidad, esto traía grandes consecuencias. Y nosotros sabemos que estas consecuencias que vinieron por causa de la desobediencia del hombre o por haberse sembrado la iniquidad en el hombre, dice que la tierra fue maldita por su causa. También dice Dios que al hombre le dijo que para ganar el pan, para comer el pan de la tierra, tendría que trabajar duro. Y dijo también que la mujer con dolor daría a luz sus hijos. Podríamos decir de que al principio Dios no había establecido estas condiciones para el hombre, porque como dije, Dios lo puso en lugares de privilegio. Todo lo que Dios había creado, lo creó precisamente para que el hombre se sirviera de ello. Pero el pecado hizo que el hombre perdiera todos estos privilegios. Y esto no acabó allí. Si usted sigue leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 6, podríamos decir de que cuando la humanidad comienza a multiplicarse sobre la tierra, cuando el hombre comienza a multiplicarse sobre la tierra, dice la palabra que de igual manera la maldad siguió creciendo en su corazón. Libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 5 al 6 dice de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Una situación bastante triste. La máxima creación de Dios, Dios se arrepiente de haberla creado por causa de la iniquidad que se había sembrado en el corazón de él. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice la palabra que en esa generación solo había un hombre y su familia que habían entendido el plan de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y podríamos decir de que a pesar de que había un hombre que había entendido el plan de Dios, no fue suficiente para evitar que la iniquidad siguiera creciendo en el corazón del hombre. Porque todos los lectores de la palabra de Dios sabemos y entendemos que Noé utilizó su vida, o más bien podríamos decir, Dios usó la vida de este hombre para hacer de que esa generación perversa se arrepintiera de esa manera de vivir. Pero ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Que estos hombres se burlaban de Noé, que estos hombres tomaban a Noé como un loco. Pero vemos que la palabra de Dios dice que ese juicio de Dios no se hizo esperar. 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios, que llovió sobre la faz de la tierra. Y todo aquel que se encontraba fuera de esa arca, que Dios le había dicho a Noé que construyese, dice que todo lo que se encontraba fuera del arca murió. Es decir, que tanto el hombre como los animales perecieron. Y podríamos decir de que eso no lo quería Dios para el hombre. Eso no lo quería Dios para su máxima creación. Pero por causa de la iniquidad que había en ellos, esto acarreó juicio. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo una generación similar a esos tiempos. Precisamente en Sodoma y Gomorra, si usted lee el capítulo 19 de Génesis, también encuentra una triste historia. Cómo la humanidad, cómo ese hombre que Dios había creado y que se había multiplicado sobre la faz de la tierra, solamente su inclinación era hacia el pecado, hacia la iniquidad. Dice la palabra de Dios que tanta era la maldad de estas dos ciudades que permitió que descendiera del cielo fuego y azufre. Y dice la palabra de Dios de que estas ciudades fueron consumidas con todo lo que había en ellos. Aún el fruto de la tierra fue consumido. Pero toda esta declaración de juicio, hasta hoy, la palabra de Dios se cumplirá. Amén. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio.
¿Por qué traigo todo esto a mi memoria, hermanos? Sabemos que estamos viviendo en un tiempo en donde hay muchas guerras, hay mucha perversión, hay mucha impiedad. Y sabemos de que todo lo que hoy nuestra humanidad está viviendo no es porque el hombre en sí lo quiera así, sino que hay un poder maligno que toma el control del hombre. Hay un poder maligno que lo incita a hacer las cosas malas. Precisamente lo que está sucediendo con la nación de Israel. Todo este grupo de ciudades palestinas que se han vuelto contra Israel no es otra cosa que la misma obra del enemigo. Y yo creo que esta es una señal poderosa para nosotros entender que la venida del Señor está cerca. Y cuando hablamos de la iniquidad, también nos referimos a un espíritu que hasta hoy sigue operando y que en otro tiempo nosotros éramos cautivos, que en otro tiempo por causa del pecado nosotros no entendíamos este evangelio. Es decir, de que el enemigo había cegado nuestro entendimiento, pero hoy solo por la misericordia de Dios estamos aquí. No porque hubiéramos sido los mejores en el mundo, solo por revelación estamos aquí. Porque Dios nos reveló su palabra y nos permitió que hoy entendamos este misterio que para muchas personas es desconocido, no pueden comprenderlo, porque no tienen el conocimiento de Dios. Dios nos ha dado ese entendimiento para saber de que este mundo está siendo controlado por un poder maligno, y ese poder maligno se llama Satanás. Y ese espíritu que ha tomado a la humanidad es la que la tiene hoy en las condiciones que nosotros vemos. Pero sabemos que solamente el poder de Dios puede destruir ese poder del enemigo. Amén. Y yo creo que nosotros, de cada uno de nosotros depende que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Y yo creo que ese poder de la iniquidad en nosotros no tiene por qué operar, porque tenemos el poder de Dios. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que el misterio de la piedad está en acción, pero hay algo que al presente lo detiene. Y todos sabemos qué es lo que lo detiene, ¿cierto? El Espíritu de Dios que está en este mundo detiene la manifestación de ese ser que ha de controlar a esta humanidad. Pero la pregunta en esta noche es, ¿qué tan preparados nosotros estamos para enfrentar ese gran advenimiento que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros? Leamos en el libro de Tesalonicenses capítulo 4. Libro de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al 17. Allí vemos ese gran privilegio que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Amén. Y yo creo que ese privilegio no está muy lejos de nosotros, en la medida que nosotros le seamos fieles a nuestro Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 17. Yo creo que en muchas ocasiones lo hemos leído, pero yo quiero, hermano, que usted se apersone de esta realidad, que lo que vamos a leer en este momento un día sucederá, porque el Señor así lo ha prometido. Amén. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, el hombre sin Cristo no tiene ninguna esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que estos hermanos que han muerto en Cristo Jesús, que han hecho la voluntad de Dios, podríamos decir de que su muerte no fue en vano. Amén. Sino que sigue diciendo la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos en esta tierra, amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Es la razón por la cual estamos aquí, hermanos. Esperamos ese gran momento. Esperamos ese momento glorioso. Y tenemos esa gran ventaja que el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Démosle gloria a Dios. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, hoy tenemos toda la garantía y las armas necesarias para no permitir que el misterio de la iniquidad opere sobre nosotros. Y yo creo, hermano, de que debemos de tomarnos esto en serio. Cuando hablamos de la venida del Señor, cuando hablamos del levantamiento de la iglesia, porque así como sucedió con cada una de estas generaciones que vinieron a aquellos juicios sobre esta tierra, un día el Señor se llevará a su iglesia para traer unos juicios sobre esta tierra. Y yo creo que la meta es que ninguno de nosotros estemos aquí cuando el Señor venga por segunda vez para judicializar a todos los que no hicieron su voluntad. Está por manifestarse ese gran inicuo, el diablo, el cual le dará todo su poder. Pero hermano, no esperemos que eso suceda, porque cuando eso suceda, esto va a entender de que ya no hay ninguna posibilidad para nosotros. Hoy es nuestro tiempo nosotros prepararnos para la vida eterna. Hoy es nuestro tiempo, hermano, para nosotros arreglar nuestras maletas. Si hay algo que de alguna manera nosotros consideramos y pensamos de que puede impedir que seamos levantados de este suelo, qué bueno nosotros ser sinceros con Dios y decirle al Señor, ayúdame Dios, porque yo no me quiero quedar en esta tierra para sufrir juicio y condenación. Será algo muy triste, hermanos. Y yo a veces me pongo a pensar, a veces en esta vida vienen cosas duras, vienen cosas bastante difíciles, que uno no quisiera volver a vivir. Pero cuando nosotros hablamos de la condenación eterna que viene para este mundo, es algo que no se puede comparar con ninguna cosa terrible que el hombre pueda pasar en esta tierra. Y hoy tenemos esa oportunidad de escapar. Y como lo dije anteriormente, no porque fuéramos los mejores, por la misericordia de Dios estamos aquí. Amén. Y qué bueno sería, hermanos, que nosotros aprovecháramos esa oportunidad que Dios nos ha dado. Y la vida es algo que Dios nos ha regalado. Y solamente Él sabe cuándo ha de quitárnoslas. Y qué bueno es que nosotros aprovechemos cada segundo de nuestra vida para dedicar nuestra vida a Dios. Qué bueno es que cada uno de nosotros entendamos y sepamos que su venida está cerca, que ya no hay tiempo para nosotros prepararnos, sino que ya debemos estar preparados, que ya no hay tiempo para nosotros arreglar cosas, sino que ya nosotros debemos estar listos para ese gran momento, porque el Señor aparecerá en las nubes, hermanos, como dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos será, a la final trompeta, y nosotros solo seremos levantados si estamos conectados con el Espíritu de Dios. Ya esta nación el misterio de la iniquidad. Y el propósito del diablo, como dice la palabra de Dios, es matar y destruir. Hermano, el diablo vino para acabarnos, pero tenemos esa ventaja de que Dios está con nosotros. Porque eso es lo que encontramos a través de la palabra. No te dejaré ni te desampararé. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo sé que Dios es fiel y poderoso para cumplir esa promesa. Y es posible que algunos de nosotros lleguemos a pensar de que no tenemos la capacidad o el suficiente dominio propio para evitar las cosas que de alguna manera contaminan nuestra vida espiritual. Pero yo le invito a que reprenda eso en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé por cuántas cosas estás pasando y sabes en tu conciencia que no son agradables delante de Dios. Y quizás te has refugiado y has pensado que porque estamos en un velo de carne, el Señor nos entiende. Pero te quiero decir de que en el nombre de Jesús hay poder para vencer esas cargas y esas murallas del mal. Así de que no hay de pronto excusas, porque Dios nos ha dado el poder para nosotros vencer. Así que el diablo no puede hacer nada en nosotros si estamos metidos en Dios.
Así que el misterio de la iniquidad no puede hacer nada en nosotros. Si nosotros consideramos que Dios que nos llamó a este lugar es poderoso para llevarnos y guiarnos aún más allá de la misma muerte. Así, hermano, es que yo le invito en esta noche a que usted se aferre a Dios, a que usted por un momento pueda meditar esa verdadera razón por la cual Dios lo trajo a la iglesia. Yo sé que quizás muchos han venido a la iglesia buscando un beneficio personal, quizás por sanidad o quizás para que su situación económica mejore. Pero yo les quiero decir, hermanos, que la razón poderosa por la cual Dios nos ha llamado aquí es para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna, hermanos. Y en nosotros depende, solamente en nosotros depende que eso suceda así. Porque es verdad que la palabra de Dios se predica. Es verdad que de alguna manera y de otra nosotros podemos escuchar muchas cosas que nos pueden alentar y ayudar nuestra vida espiritual. Pero la decisión de apartarnos para Dios depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que tomamos la decisión si seguimos la corriente de la iniquidad o si apartamos nuestra vida para Dios. Recuerda, hermano, que este misterio de la iniquidad sigue trabajando, sigue en acción, pero el poder de Dios está todavía sobre esta tierra. Y si el poder de Dios todavía está aquí, quiere decir de que todavía hay oportunidad para nosotros arreglar nuestras cargas y ponernos a cuenta con Dios. Porque el día de mañana no lo sabemos. Y esta palabra quizás muchas veces se la hemos dicho a los que no conocen de Dios, a ellos que no se han entregado al Señor. Pero yo creo que esa palabra también es para cada uno de nosotros. Porque tanto ellos como cada uno de nosotros, si no hacemos la voluntad de Dios, desafortunadamente tenemos que decirnos, nos quedamos en esta tierra. Pero eso no es lo que quiere Dios para nosotros, ni para ninguno de aquellos que están en el mundo. Dios quiere que su máxima creación se vaya al cielo. Dios quiere que su máxima creación se vaya a la boda del Cordero, hermanos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Que en medio de nuestra debilidad humana nosotros podamos creer que así como estos grandes hombres de la Biblia pudieron ser fieles a Dios, como un Moisés, como un Daniel, como un Samuel, tantos hombres que nos mencionan la Biblia, que fueron sujetos a pasiones y deseos, como cada uno de nosotros, pero todos tuvieron algo en común, que se apartaron para Dios, y que en medio de su debilidad humana se conservaron para Dios, sintieron pasiones y deseos como cada uno de nosotros, pero marcaron la diferencia. Yo sé que cada uno de nosotros también podemos marcar la diferencia, hermanos. Solo debemos de creerle a Dios. Solamente debemos de creerle a Dios. Y yo sé que el enemigo no podrá tener el control de nuestra vida. Yo sé que el enemigo no podrá dañarnos. Recuerde, hermano, de que el propósito de Dios es salvar al hombre. Pero el hombre en condición de pecado no puede estar cerca de Dios. No puede ver a Dios. Precisamente la iniquidad o pecado es lo que apartó al hombre de Dios. Y hasta hoy eso sigue siendo así. La única diferencia es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, abrió una gran esperanza para cada uno de nosotros. Porque el hombre precisamente estaba condenado a maldición. Pero cuando Cristo vino, por eso la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras iniquidades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que también por sus llagas cada uno de nosotros fuimos curados. Es decir, de que esa iniquidad, aquello que no nos permitía estar cerca de Dios, con la sangre de Cristo eso fue quitado. Y hoy tenemos una aceptación ante la presencia de Dios. Así, hermano, que yo les invito a que seamos fieles a Dios, a que le creamos a Dios, a que sigamos adelante, que esas cosas que de alguna manera nos alejan de Dios, podamos sacarlas de nuestro corazón y entender de que en cualquier momento Dios levantará su iglesia a esta tierra, que en cualquier momento esta profecía, esta palabra que acabamos de leer, tendrá su cumplimiento, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor vendrá y no tardará, amén, que lo que Él ha prometido lo cumplirá, y Él dice que ahí va a preparar morada para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Así que hay razones suficientes para nosotros esforzarnos,
Hay razones suficientes para nosotros no obedecer a los apetitos desordenados de la carne. Decidámonos por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros nos decidimos a seguir a Cristo, no hay margen a nosotros perder. Porque todo aquel que se inclina hacia Dios siempre saldrá ganando. Amén. Siempre la victoria será garantizada. Porque en este mundo muchos apuestan, quizá para buscar fortuna, pero cuando apuestan, esto no quiere decir de que está garantizado de que van a ganar. Es decir, a como pueden ganar, pueden perder su dinero. Pero nosotros con Cristo vamos seguros de que vamos a ganar. Así, hermano, es que yo le invito a que nos esforcemos, a que le pidamos a Dios que nos ayude y que no dejemos que la maldad, que el misterio de la iniquidad nos robe este privilegio tan grande que Dios nos ha dado de ser salvos, solo por gracia, hermanos. Así que no despreciemos esta oportunidad. Yo les invito a que coloquen en pie y vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Cada uno de nosotros sabe su condición. Usted no tiene que decírmelo a mí. Si alguien conoce nuestro estado de Dios, y si alguien sabe si nosotros nos vamos al cielo o no, es Dios. Pero lo único que sé es que Dios está interesado en que cada uno de nosotros seamos salvos. Y lo importante de esto es que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude en esa situación que consideramos que nos puede comprometer esta salvación tan grande. Amén. Cierra sus ojos y dígale a Dios: usted conoce mi condición, Señor. Usted sabe mi estado, pero quiero ser salvo, quiero salvarme. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Dios, a no contaminarme con el pecado, porque sé que es lo único que me puede apartar de ti. Oremos, Señor Jesús, de una manera muy especial. Te pedimos en esta noche que nos ayudes. Si alguien conoce nuestra vida, eres tú, Señor. Si alguien sabe, Señor Jesucristo, todo lo que somos delante de ti, eres tú. Te pedimos, Señor, que saque toda incredulidad, todo lo que de alguna manera nos lleve a creer que no somos capaces de superar esa situación que quizás pueda comprometer nuestra salvación. En el nombre del Señor Jesucristo reprendemos al diablo y todo pensamiento contrario a tu voluntad. Permita, Señor Jesús, que la santidad sea una prioridad en nuestra vida, Dios. Permita, Señor Jesucristo, que nuestra vida sea apartada para ti, Dios, y que esto nos garantice, Dios, la confianza, Señor, la seguridad, la certeza, Dios, que sea que vivamos o sea que muramos, Dios, tú nos llevarás a esa patria celestial, a esa patria, Señor Jesús, que no ha sido construida con manos de hombre, sino que tú con tus propias manos, Dios, ahí vas a construir allá al cielo. Ayúdanos, Señor Jesús, a andar como tú quieres que andemos en esta tierra, para que así no suframos vergüenza ni condenación, Señor, sino que te encontremos en la nube, Dios, y declaremos victoria en ese momento, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Démosle más gloria a Dios. Más gloria para Dios. Bueno, hermanos, con este corto consejo.